el día sábado, nosotros nos enteramos de la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión RL que queda aquí en Chitré. Tras comentarios de la gente, un par de personas nos llamaron para ponernos al tanto de lo que estaba pasando y el temor y la ansiedad del estrés que esto genera, porque dentro de esa cooperativa están los ahorros de muchas personas y muchas personas también tienen préstamos con esa cooperativa que les han permitido adquirir un bien. Y empezamos a investigar. Toda la mañana estuvimos averiguando y no había información de absolutamente nada sobre este tema. Lanzamos algunos mensajes a través de las redes sociales en relación con el estrés y la preocupación que había entre la población panameña, principalmente sabiendo que se trataba de la cooperativa de Chitré, de una de las cooperativas de Chitré. Sobre el tema, aquí escribí, recuerdo, fuerte rumor en Chitré circula la versión sobre la supuesta intervención de una cooperativa por parte del IPACOP. Asociados preocupados nos han reportado que hasta el momento no han recibido ninguna información oficial. El comentario se ha extendido por las calles mientras la institución no permite pronunciamiento, no emite pronunciamiento alguno, ni la cooperativa ni el IPACOP. Eso fue el sábado al mediodía. Llamamos varias veces a la cooperativa, nadie contestaba. Estamos intentando obtener información tanto de la cooperativa como del IPACOP, pero no hemos recibido respuesta. Noticia en desarrollo, decíamos nosotros. Empezó a escribir la gente y a dar el nombre de la cooperativa. Una persona escribió, dice, mi madre hace escasa media hora me dijo que fue a retirar parte de un ahorro que tiene allí y dice que le dijeron que los retiros de ahorro estaban suspendidos por 3 meses. Oh. Entonces sigo y logro que una persona tome una foto de un aviso de intervención que habían colocado en la vidriera de la cooperativa en Chitré. Yo estoy hablando de cooperativa en este momento porque los panameños creen mucho en el sistema cooperativo y hay muchas cooperativas serias en este país. Entonces me percato de que había un aviso en una página, 8:30 por 11 creo que es esa página, de 3 párrafos era la página y que no decía ni toda la verdad tampoco. Dice, por medio del presente aviso de intervención se comunica que mediante resolución de la Dirección Ejecutiva del IPACOP, en uso de sus facultades legales decretadas por intervención temporal a servicios múltiples Nueva Unión RL, y yo estoy seguro que mucha gente se está enterando en este momento, muchos de los clientes, de los asociados de esa intervención, en este momento, porque lo está escuchando a través de esta emisora. Intervención temporal, Servicios Múltiples Nueva Unión RL, cuyas siglas son COACN, inscrita en el tomo 312 del registro de cooperativas del IPACOP. En virtud de lo establecido en el artículo 61 del decreto 137 del 5 de noviembre del 2001, al practicar la presente intervención, la notificación se extiende realizada con la colocación del mencionado aviso en el local de la cooperativa, siendo las 10 de la mañana del miércoles 28 de agosto del 2025. Ese letrero lo colocaron el viernes, no el miércoles. Ni eso es cierto. Ese letrero lo colocaron el viernes y no el miércoles. Igualmente, comunicamos que mediante resolución del 18 de agosto se designó un interventor por el IPACOP y yo ponía ahí el IPACOP brillando por su ausencia. El 18 de agosto, hoy es 1 de septiembre y la gente
todavía el sábado no se había enterado de nada. ¿Qué pasa? Yo me fui a las redes sociales del IPACOP, como si no estuviera pasando nada en este país. Y habían 4 cooperativas, que lo acaba de leer Liz Beca, 4 que han sido intervenidas. Yo me fui a la página web de la cooperativa en mención, la cooperativa de servicios múltiples Nueva Unión RL. Nada se comunicaba en la página, en el Instagram, perdón, o en el Twitter, nada, ni en IPACOP, ni en la cooperativa. 3 tweets tuve que lanzar yo, 3. Y a las 5 de la tarde, por la presión que había, el IPACOP sacó un comunicado que lo acaba de leer Liz Beca, donde no solamente anunciaba la intervención de una, sino de 4 cooperativas a nivel nacional. Y yo me pregunto, señoras y señores, ¿cuál va a ser el futuro de los ahorros de los asociados de esta cooperativa? De estas 4 cooperativas. ¿Qué va a pasar? Porque no se ha dicho absolutamente nada. Ese comunicado no dice absolutamente nada concreto. ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar con estas cooperativas? ¿Por qué permitieron que esto llegara a donde llegó? En una cooperativa, estoy hablando a la de Unión RL, aquí que están hablando, hay alguien ahí hablando en redes sociales, creo que del planeta Júpiter, no sé, mientras yo estoy hablando de las cooperativas. Pero bueno, como les decía, si algo está pasando, yo creo que lo lógico es que se le dé el seguimiento antes de que ocurra lo inesperado, que es la intervención. Y quienes de una u otra manera hayan metido la mano o mal administrado una cooperativa deben hacerle frente a la justicia panameña. ¿Cuántas personas, en el caso de la Caja de Seguro Social y la cooperativa de empleados de la Caja, hay procesadas, condenadas después de casi 10 años o más de que se intervino esa cooperativa? Me gustaría saber, no sé si el amigo Ricardo nos está sintonizando y me puede escribir al WhatsApp. ¿Cuántas personas? Porque eso no se afectó solo, eso no se maladministró solo. Eso, allí estuvo metida la mano de seres humanos, Entonces, aquí tiene que haber un escarmiento judicial, legal, contra las personas que asumen la responsabilidad de administrar, de gerenciar este tipo de cooperativas. Esto es muy delicado. Aquí estamos hablando de dinero de mucha gente, que son los asociados, para que el IPACOP, que es el instituto, el que regula todo esto, espere que ya llegue, que ya reviente la cuerda, y entonces allí van a tomar decisiones. ¿Cuántos desfalcos, cuántos malos manejos no se han dado en estas cooperativas que acaban de cerrar? Señoras y señores, y es hasta ahora. Y sin decirle absolutamente nada contundente, nada claro a los asociados. Allí puede estar dinero que gente estaba planeando utilizarlo para una cirugía o para un tratamiento médico. Ahora no van a poder depender de ese dinero. Y quién sabe hasta cuándo.
Entonces, yo no soy cooperativista, yo no soy financista, yo no soy banquero, pero yo soy un ciudadano. Y aquí las cosas hay que hablarlas con claridad. Desde el 18 de agosto se dictó esta resolución y no fue hasta el viernes que se pega el letrero y no se comunica absolutamente nada a los asociados. Nada se le comunica a los asociados. Se pegó el letrero y punto. Es más, el sábado, a través de una persona, logré un contacto dentro de la cooperativa. ¿Y sabe lo que le dijeron a esta persona? No, que es que ellos estaban de vacaciones. Otro, no, es que estaba en un seminario. O sea, no estaba pasando nada. Y ya el viernes habían ido a pegar el letrero de la intervención a la cooperativa. Pero lo que están provocando con esto, que yo entiendo que el IPACOP debe defender los intereses del cooperativismo en este país, pero el manejo comunicacional es pésimo. Es pésimo. El comunicado que no dice nada, ellos creen que lo dice todo, genera más angustia en los asociados de las cooperativas, por un lado. Y segundo, señores, este es el plan, porque desde el 18 de agosto hasta el viernes, muy bien pudieron haber comunicado el plan que tenían o que tienen para hacerle frente a la situación de esta cooperativa y las otras tres que mencionaron. ¿Quién sabe cuántas otras? Otra cosa, ¿por qué llegar a la intervención cuando ya la situación está en la condición en que se encuentra? ¿Por qué no comenzar antes? Pregunto yo. A realizar las evaluaciones para tratar de rescatar y salvar y sacar a quienes están administrando mal las cosas de la institución y levantarles un proceso. Porque aquí estamos hablando de dinero del pueblo panameño. Entonces, ¿cómo se sentirán? Y PACOP se habrá puesto en el pellejo de esa gente en este momento, de esa gente que tiene 3.000, 2.000, 5.000, 10.000 dólares, que son los ahorros de toda su vida metidos en esas cooperativas. ¿Estarán pensando en esa gente? Ah, yo sé la respuesta que me van a decir. Y PACOP está haciendo el trabajo. Por eso hemos intervenido, para evitar que esto pase a mayores. Pero es que esto no debió pasar si tuviéramos una buena supervisión de parte del ente encargado, que es el IPACOP. Porque yo veo que actúan ella cuando la situación, cuando el paciente está en cuidados intensivos. Cuando el paciente ya está en cuidados intensivos y a las finales, estimados amigos, quedan dándole migajas a los asociados. Ojalá este no sea el caso y se pueda salvar al paciente y que salga caminando del hospital y que le devuelvan todo el dinero a los asociados. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. No sé si lo logro. Yo no sé si alguien quiere participar, pero no quisiera pensar, pero por ahí siempre se habla de piensa mal y acertarás, que lo que se busca con todo esto es desaparecer al movimiento cooperativo de este país. No quisiera pensar eso. Si hay llamada, 229-0082, 229-5982, este es un tema de suma importancia para los amigos, para los panameños, que el panameño toda la vida ha creído en el cooperativismo en Panamá. ¿Sí? Me avisan a Lisbeth si hay llamada, por favor. No, solamente reiterar las líneas 229-5982, 229-0082 son las líneas habilitadas justamente para que en este momento usted intervenga y pueda
expresar el punto de vista en torno a lo que plantea Álvaro justamente de la situación que están atravesando las cooperativas en este país y del caso de estas 4 cooperativas que han sido intervenidas por el IPACOP. Tenemos llamada, vamos a responder la primera llamada. Buenos días, adelante. Sí, muy buen día, mi estimado Álvaro Elizbeik. Mire, mi rey, yo soy una de las víctimas de una cooperativa de billeteros hace muchos años en Panamá Oeste. Y mi recomendación es a todas las personas que ni en pesadilla se metan a ninguna cooperativa, porque quedamos estafados, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por el amor a Dios, no se metan a ninguna cooperativa. Gracias. Bien. Miren lo que ocasionan, y esto ha sido reiterativo por parte del IPACOP. Miren lo que pasó en el Suntra, también con la cooperativa. Y nadie sabe qué va a suceder con ese tema. Vamos, 229-0082, 229-5982. Adelante, buenos días. Buenos días, Álvaro. Te habla Ricardo Morales. Yo tuve la intervención la semana pasada sobre nuestra cooperativa de Cuacés. Esta ha sido la política de la administración del 2014 en adelante, acabar con el cooperativismo. Y una de las cosas que tiene el cooperativismo, discrepando con el argumento de la que me antecedió, es que los intereses que dan en los préstamos las cooperativas le hacen un frente a todo el sistema bancario de este país, llámese bancos, financieras. Y el objetivo de tratar de acabar con esto, en cada cooperativa hay una junta de directores que son los responsables, hay una junta de directores, hay una junta de crédito, hay una junta de vigilancia. Yo soy de la opinión que de estas 4 cooperativas, escucha, que se reunieron en Santiago de Veraguas el 5 de julio, todos los cooperativistas y todas las cooperativas de este país con el IPACOP a celebrar el cooperativismo. No han pasado ni un mes cuando intervienen 4 cooperativas. Entonces, si han encontrado a través de auditorías que hace el IPACOP bien definidas, buscando siempre esa palabra de hallazgo, la única forma que nosotros podemos enfrentar este tipo de agresión por parte del el ente regulador es hacer un frente y que los presidentes de las juntas de directores salgan a la palestra pública. Y otra de las cosas que se pueden hacer en estas 4 cooperativas es auditoría forense por parte de los organismos que la rigen, en este sentido la junta de directores, para determinar con una auditoría forense realmente qué fue lo que encontró IPACOP. Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es que en el caso de Cuasex, quiero decirte, en el caso de Cuasex, los directivos fueron sentenciados de Cuasex. Okay. Y hasta donde tengo entendido, no han cumplido, están en apelación o no sé qué, no han cumplido la sentencia que la justicia les dio. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que hilar, hay que tratar de ver, porque el objetivo de acabar con el cooperativismo, como tú lo expresaste, es única, la razón es única, porque el servicio que brinda el cooperativismo en las organizaciones a los socios es el bajo interés, porque el interés
se genera a través de todas las aportaciones que los socios hacen, y es de allí que se puede prestar. Además de eso, cuando tú haces un préstamo con la cooperativa, con tu cooperativa, te devuelven te devuelven un porcentaje a tus aportaciones que va incrementando las aportaciones que tú tienes. Automáticamente, en el momento, el sábado, que pusieron el letrero, es como un edicto, lo pusieron en la Cooperativa Unión de Chitré, a partir de ese momento nadie puede hacer transacciones económicas con la cooperativa. Además de esto trae consigo el salario que le van a poner, que le ponen a los liquidadores. El presidente de liquidación gana $6,000 pagado por la cooperativa. El vicepresidente va a ganar $4,000 y el secretario va a ganar $1,500. Con la plata de los asociados de la cooperativa. La plata de los asociados de la cooperativa. ¿Y quién pone a esos liquidadores? El IPACOP. Y el IPACOP busca a quién, a sus allegados, a la junta directiva, a la gerencia. En estos días yo mencionando a la señora Erika, dije Erika Vergara, no, el nombre Vargas, Erika Vargas de González. Okay. Ella es la que designa a los liquidadores. Y nosotros en Coacés, que llevamos 13 años peleando, yo le hago un llamado a estas 4 cooperativas que tengamos la oportunidad de reunirnos para hacer un frente en contra del IPACOP, y que diga el IPACOP qué fue lo que encontró, y que los compañeros de esas cooperativas soliciten auditoría forense, que es así va a dar el resultado de la situación de la cooperativa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hay cosas que yo no logro entender. Cómo desde el 18 se determina a través de una resolución, y no es hasta el viernes que pegan el letrero, y sin comunicar. ¿Qué estaban esperando para comunicarlo? Para avisar, para decirle a los asociados lo que estaba pasando. ¿Por qué tanto misterio? Y resulta que mientras yo investigaba una, reventaron 4. Y escuchen bien, yo no sé si los asociados de la nueva Unión RL, Servicios Múltiples Nueva Unión RL de Chitré, sabían o se enteraron por mi persona. Yo no sé si los asociados de la Cooperativa de Transporte San Cristóbal de Chepo sabían de esto o se enteraron el sábado después que yo formé todo este alboroto en horas del día. Yo no sé si los de la Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera sabían de esto, porque y también la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Ministerio de Vivienda, porque esto es sumamente preocupante, y repito, aquí no se ha manejado desde el punto de vista de comunicación esto de manera correcta. Aquí estamos hablando de millones de dólares, señores. Aquí no estamos hablando de $20 en el banco. Estamos hablando 4 cooperativas, millones de dólares. Y de una intervención por parte del IPACOP. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa usted cuando ve intervención en una cooperativa o intervención en un banco? ¿Qué piensa usted inmediatamente? ¿Qué se le viene a la mente? Llamada 229-0082, 229-5982, a alguno de los que forman parte de estas cooperativas y tienen ahorros en estas cooperativas, me pueden llamar. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escucha que el IPACOP dice que han sido intervenidas la cooperativa donde usted tiene su dinero? A ver si hay llamada. Adelante. Buenos días, Álvaro. Mira, yo soy un afectado de las cooperativas.
Yo fui miembro de la Policía Nacional, me jubilé hace 20 años y nuestra cooperativa que fue primero fue AMIFUB, después fue Banco Patria y ahora es AMIFUB creo, y la convirtieron en una junta liquidadora hace más de 20 años y los miembros de la directiva, los bienes de nuestra cooperativa lo pasaron para 4, ¿cómo que se le dice eso? Se apropiaron prácticamente de los bienes de la MIFUB. Nosotros tenemos más bienes, por lo menos el Banco Pat, el edificio de Lealtad, la casa de Piedra, los terrenos de Chepo, la casa del comisionado de Herrera, del comisionado de Veraguas. Frente a la policía de Santiago había un terreno que era de la MIFUB. Eso lo vendieron en $45,000. Ese terreno ahí vale más de $1 millón. Y se lo regalaron a un chino. Yo tengo hace 20 años peleando que me regresen por lo menos mi aporte que me descontaron durante 25 años en la policía y no hay manera. Nosotros buscamos un abogado para que los demandara a la Junta Liquidadora y estamos esperando para ver qué pasa con nosotros, porque ni el gobierno ni la esa que regenta a las cooperativas nos da respuesta. Okay. Y yo les digo a la gente que está empezando a laborar que no se metan en cooperativa, ahorren en un banco aparte su platita, que ahí está segura, pero en cooperativa no. A mí me deben mi plata y me han robado prácticamente. Gracias, Álvaro Alvarado, y disculpe el tiempo que le he usado. No se preocupe. ¿Qué es lo primero que piensa usted si esta mañana se levanta y le dicen que IPACOP ha intervenido en la cooperativa donde usted tiene sus ahorros? Y yo le doy el espacio al IPACOP. Si el IPACOP mañana quiere una entrevista, todo el espacio para que expliquen qué es lo que está pasando y su programa, su hoja de ruta para evitar el cierre de estas 4 cooperativas. Y si se puede lograr que no las cierren, que no las liquiden, porque ahora se habla de intervención temporal. Vamos a ver si eso es así. 229-0082, 229-5982. Lisbeica. Estamos esperando llamada, Álvaro, pero quiero compartir con la audiencia algunos de los comentarios que hay en el canal de YouTube. Por ejemplo, dice Manuel Castillero: el cooperativismo es un modelo de trabajo y financiero que más ayuda a las comunidades menos desarrolladas y más vulnerables económicamente. Dice Enrique Scheiler: la intervención del IPACOP debiera ser para salvar a las cooperativas, para rescatarlas, ya que allí tienen los ahorros de toda su vida los pobres. Vamos a contestar la siguiente llamada, 6:55 minutos de la llamada de la mañana. Bienvenido, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. En Guadaré hay 2 cooperativas que están intervenidas ahorita por el IPACOP, la cooperativa José del Carmen Domínguez y la Nuevo Amanecer, y todo fue repentinamente. Bueno, ahí está. Y la gente me comenta que se han dado desfalcos en algunas de estas cooperativas, escándalos ya en algunas de estas cooperativas. Y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Y estoy hablando de las que están intervenidas. ¿Cómo es posible que no pase nada y ahora sí pasa? Cuando, repito, el ente encargado de acompañar, de supervisar, de fiscalizar a estas cooperativas para que las cosas funcionen,
porque el movimiento cooperativo no es malo. Miren lo que hay oyentes que lo dicen. El movimiento cooperativo no es malo, hay otros que han quedado decepcionados, pero aquí el IPACOP tiene que hacer un trabajo. ¿O es que el IPACOP tiene en su mente lo que yo dije hace un rato, que es que desaparezcan las cooperativas? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que el IPACOP lo que tiene que hacer es sacar músculo y tratar de fortalecer el movimiento cooperativo en este país y de transparentar el movimiento cooperativo en este país. Y repito, las puertas de este programa están abiertas. Ojalá se comuniquen conmigo, porque yo intenté el fin de semana y no pude, y con mucho gusto mañana le damos el espacio que requiera y que necesite para explicar y para hablar del movimiento cooperativo en este país. Porque decisiones como esta y manejadas como las están manejando es lo que genera el misterio, es lo que genera la opacidad, es lo que genera la preocupación, la incertidumbre, la ansiedad en los asociados. Vamos con llamada telefónica 229-0082, 229-5982. Son nuestras líneas telefónicas. Adelante, muy buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, hable, adelante. por favor. Y para opinar en los programas, Está Hable, por al favor. aire. muy buenos días. ¿Escucha? Alto y Perfectamente. claro, hable, por favor. Sí, quería opinar sobre la cooperativa. Dele, le estamos escuchando. Sí, yo tuve una cooperativa aquí en Panamá por año, y en esa cooperativa perdí más de $4,000. Nunca nos retiraron el dinero. Continúa hablando, por favor, y baje el Y volumen nunca de su nos dieron radio. respuesta sobre nuestro dinero. El dinero se perdió simplemente y no tuvimos dónde recurrir a poder poner la denuncia. Porque aquí en Panamá no hay ley. Aquí en Panamá no existe ley para el pobre. Y perdimos ese dinero, que son como $4,000 y pico, y jamás se pudo hacer nada con respecto a eso. Así que yo pienso que la cooperativa en Panamá no debe ni existir, porque esa es una trampa, eso es lo que es un asalto a mano armada. Muchas gracias. Bien, se dan cuenta lo que genera este tipo de situaciones. Y no he recibido llamada de ninguno de los asociados de las cooperativas que han cerrado. Ojalá me pudieran llamar al 229-00, que han, intervenido. Quiero aclarar, quiero actuar con seriedad y responsabilidad. Intervenido. Yo quiero que Paco me explique qué significa intervenir, cuál es la hoja de ruta, por qué, a dónde puede llegar esto de la intervención, cuánto tiempo toma la intervención para que se tomen posteriores decisiones. 229-0082, 229-5982. Hágame seña, Lisbeth, por favor, si hay llamada telefónica. Hay llamada en este momento. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Mira, yo fui presidente de una cooperativa aquí en Chiriquí. Baja el volumen del radio, por favor, Sí, estimado disculpa, amigo oyente. Sí. Ok, yo fui presidente de una cooperativa aquí en David Chiriquí. Y le puedo decir con propiedad que lo último que el IPACOP le interesa es el manejo de las cooperativas. Miren, nosotros solicitábamos al IPACOP que investigara y jamás investigaba. Se hacía lo de todo, yo renuncié como presidente, se hacía de todo y nunca investigaron. Es más, al IPACOP solamente le interesa el 5% que las cooperativas le retribuyen al final del periodo fiscal. Pero usted va al IPACOP, al departamento legal, aquí en Chiriquí, eso es un absurdo. Aquí en las cooperativas se hizo de todo. Es más, aquí hay cooperativas que se movieron dineros a una SA y se denunció y el IPACOP jamás se pronunció. Y lastimosamente en las cooperativas más grandes, como esta cooperativa de ahorro y crédito, el gran problema, Álvaro, es que se ha ido acumulando un incremento de dinero demasiado alto. Aquí las cooperativas prácticamente hay cooperativas grandes y de esas que están intervenidas que tienen mayor capital que un banco.
y al final del tiempo el socio simplemente se mantiene como aportando, e más, e incluso cuando el socio se quiere retirar, le entregan las aportaciones poco a poco, solamente lo que tiene derecho. De ahí nada de las ganancias generadas producto de la estadía en la cooperativa le retribuyen al asociado. Entonces, las cooperativas sí se crearon con un fin social muy bueno, pero en el transcurrir del tiempo y con el ente regulador que no supervisa, se ha ido prostituyendo esto. Gracias. Muchas gracias. Usted acaba de mencionar una palabra clave y es el ente regulador, o una frase clave: que supervisa no está supervisando. Y ese es el temor, porque llegar a una intervención, eso quiere decir que previo algo estaba pasando. Estaban fiscalizando realmente, estaban analizando, evaluando. ¿Y dónde están los responsables de los malos manejos de los fondos de las personas que están en estas cooperativas? Es la pregunta. No he podido conseguir que alguien afectado llame. Yo no sé si hay alguna otra llamada allí en la línea telefónica, porque hubiese sido bueno que me respondiera la pregunta: ¿qué es lo primero que piensa usted cuando ve o escucha que su cooperativa ha sido intervenida? Adelante, buenos días. Buen día, Álvaro. Sí, adelante. Gracias. Mira, Álvaro, las cooperativas no son malas. Y creo que el oyente que me antecedió en el uso de la palabra definitivamente dio en el clavo. En la medida de que tú tengas un Instituto Panameño de Cooperativo, que es el IPACOP, que regenta las cooperativas en la República de Panamá y que se maneje políticamente y responda al interés del gobierno y no profesionalmente en función de la función social que representa un ente cooperativo, va a pasar este tipo de situaciones. Así como aniquilaron la cooperativa de la Caja del Seguro Social, aquí como están pretendiendo aniquilar o están por lograr aniquilar la cooperativa de los trabajadores de la construcción. ¿A quién benefician? Como decía tu hermano Andrés Vega Cedeño, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Se beneficia a la banca local, se benefician las cooperativas locales. Y como este es un gobierno pro empresa privada, y hagan lo que quieran y digan lo que digan, porque no les genera ningún rubor a quien colocó a la persona que está frente al IPACO, eso es lo que estamos teniendo y ese es el rumbo que lleva esta administración. Bien, miren ustedes. Buenos días, Pedro Miguel González, nuestro primer invitado, también Rolando Rodríguez. Y yo creo que este es un tema que brevemente debemos abordar. El sábado, misteriosamente, me entero de la intervención de una cooperativa en Chitré. Una cooperativa que tiene muchos años, hasta local nuevo tiene. Empiezo a indagar, hasta que finalmente logro confirmar la noticia. Pero en la página del IPACOP, en la cuenta de Instagram, de Twitter del IPACOP, no decía absolutamente nada. Llamamos a la misma cooperativa, nada. Y resulta que finalmente conseguimos un documento que había sido pegado en el vidrio de la cooperativa. Y que sí, decía que desde el 18 de agosto se había tomado la decisión a través de una resolución. Y no fue hasta este viernes que pegaron el papel en la puerta. Y no habían informado absolutamente nada. A las 5 de la tarde del sábado sale IPACOP con un comunicado, luego de ver todo lo que estaba ya circulando en redes sociales, donde decía que no era una, que son 4 cooperativas las que han intervenido a nivel nacional. La de Chitré, que es la nueva, Servicios Múltiples Nueva Unión RL, con miles de asociados, la Cooperativa de Transporte San Cristóbal de Chepo, la Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Ministerio de Vivienda. Miles de personas se enteraron el sábado de esto, porque a nosotros nos pasaron esa información. Hoy, muchos todavía ni siquiera saben que no van a poder ir a la cooperativa a sacar un centavo porque está intervenida hasta que esto no se defina. ¿Y cuál será el final de todo esto? Nadie sabe. Pedro Miguel,
¿Qué piensas de esto? Porque el movimiento cooperativo se da con mucha fuerza también allá en la provincia de tus antepasados, la provincia de Veragua. Sí, bueno, buen día ante todo, Álvaro, y a toda la audiencia. Mira, bueno, de todos he sabido que el impulso fuerte al movimiento cooperativo se dio hace poco más de 50 años con el advenimiento del gobierno de Omar Torrijos. Es decir, Torrijos y los torrijistas siempre hemos creído en la organización colectiva. Y como lo dijo uno de los participantes hace un rato, no es de extrañar que la política de este gobierno vaya dirigida en esta materia a ir desmantelando al movimiento cooperativo. Y en el caso particular del IPACOP, creo que es una entidad que se ha ido lamentablemente politizando gobierno tras gobierno desde de la invasión para acá, en los últimos 35 años. En el sentido de que en la institución, es una institución pública, el fin es muy parecido al de otras instituciones, de ganar espacios políticos en lugar de hacer un trabajo de organización y de fomento de la organización colectiva de la sociedad. Y como lo dijo este oyente, los principales adversarios o enemigos del movimiento cooperativo de Panamá son los que lucran en el sistema financiero. O sea, tú vas a una cooperativa o perteneces a una cooperativa y vas a una cooperativa a solicitar un financiamiento y encuentras intereses mucho más bajos que lo que encuentras regularmente en la banca privada o, aún peor, en las financieras. De modo que no es de extrañar, con todo lo que ha venido planteando el presidente Mulino, que la intención de este gobierno sea de ir debilitando al movimiento cooperativo paulatinamente. Sin embargo, contrasta con la decisión en su reciente viaje a Brasil de establecer un nuevo mecanismo para la participación de la transnacional chiquita Brands en Panamá. Me refiero al tema de la bananera en Bocas del Toro. Porque una de las alternativas, más allá de los colonos independientes, es que también se haga a través de cooperativas. Pero tenemos la experiencia de lo que ocurrió también en Puerto Armuelles hace un poco más de 30 años y habría que encontrar un mecanismo para garantizar de que la explotación bananera a través de independientes o de organizaciones cooperativas tenga el respaldo del Estado adecuado en respaldo financiero, en investigación agropecuaria, en aseguramiento de la producción, de modo que el aparato del Estado ayude a que sea un éxito este nuevo modelo que se ha venido implementando en otros países de la región. Pero habrá que ver si este gobierno tiene realmente la intención de hacerlo. Sí, definitivamente habrá que ver. Ya me acaba de escribir alguien del IPACOP que mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con un vocero del instituto para hacer las preguntas que hay que hacer, porque yo creo que es necesario despejar las dudas que han surgido por el manejo como se ha dado este caso. Así que no sé si Rolando quiere decir algo breve al respecto para entrar en la entrevista con Pedro entonces. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Pedro. Buenos días, Lisbeth. Buenos días a todos. Mira, tú hacías una pregunta interesante. ¿Qué piensan las personas cuando escuchan que el IPACOP interviene en una de estas cooperativas? Y estoy seguro que hablo por muchos cuando digo que el primer pensamiento que se me viene a la mente es que perdí todo. Porque el problema en el IPACOP es que son tan pocas las cooperativas rescatadas después de una intervención que estoy seguro que podrían sobrar dedos de una mano cuando se habla de rescate. El IPACOP debería tener algo así como la superintendencia, y es la vigilancia de las cooperativas.
transparentar un poco eso, porque de lo contrario vamos a tener a gente que ha entregado lo poco que gana en una cooperativa y luego lo van a perder todo. Yo estaba escuchando los testimonios de las personas que habían estado allí y es impresionante ver cómo ninguno ha recuperado nada. Sencillamente un buen día llega alguien y dice esto está intervenido y nunca más se sabe del dinero que está depositado en estas cooperativas. Sería muy bueno que el IPACOP empiece a aclarar todo y decir qué ha sido de las cooperativas que en el pasado han sido intervenidas. ¿Qué ha pasado con eso? Porque evidentemente las personas que pertenecían a esas cooperativas y que tenían ahorros no saben el paradero del dinero y nadie les responde. Entonces, yo creo que la IPACOP tiene que empezar a dar explicaciones a toda esa gente que se ha visto afectada. Definitivamente, ¿te imaginas hoy? Yo supongo que mucha de esa gente va a ir a los locales de estas cooperativas a preguntar masivamente qué es lo que está pasando, qué va a pasar con mi dinero. Lo que es peor, también puede ir a sacar su dinero. Sí, puede escuchar estos testimonios. Y no le van a dar absolutamente nada, porque no puede. En este momento no pueden. Voy a entrar en materia informativa acá con Pedro Miguel. Ayer escuchaba al arzobispo José Domingo Ulloa con mucha energía en la homilía de la misa dominical en la Catedral Metropolitana, hacer un llamado al país a la necesidad de que la justicia deje de funcionar solo para el que se roba una iguana y no para el que roba millones de dólares. Hablaba de impunidad y desigualdad en la justicia panameña. Y esto es otra gota más que horada la roca, porque de esto venimos hablando desde hace años en este país. Y yo siempre me hago la pregunta, con los dedos de mi mano derecha, ¿cuántos empresarios y cuántos políticos de alto perfil están tras las rejas, producto de una condena por delitos de corrupción? Y me quedo pensando cómo lleno cada dedo de mi mano, porque recuerdo hoy solo a un político, y es el exministro Ferrufino, que está preso precisamente cumpliendo una condena. Don Pedro, ¿qué piensa de ese planteamiento hecho por el arzobispo Ulloa? Bueno, mira, yo pienso que la Iglesia ha venido jugando un papel importante en la sociedad panameña históricamente, pero en momentos críticos ha jugado un papel importante. Y no es la primera homilía de Monseñor Ulloa en la que se tocan temas que son sensibles para la sociedad panameña. Recientemente, durante la crisis esta que vivimos con la ley del Seguro Social, la Iglesia ha planteado posiciones muy afines con el movimiento social panameño. Y yo creo que al final se hace eco de un clamor ciudadano. Nosotros queremos que se haga justicia, pero no con un ministerio público o un sistema judicial politizado, sino con un ministerio público y un sistema judicial que opere de manera objetiva. Esa es la aspiración que tendríamos, pero lo que hemos visto y lo que yo estoy percibiendo en este momento, y creo que por eso es que se caen estos casos que muchas veces se arman de manera muy débil, con el caso del actual Ministerio Público, la decisión del presidente de la República de instalar en la posición de Procurador General de la Nación a su propio abogado, a su abogado personal, y creo que actúa de esa misma manera, con lineamientos y directrices desde el Ejecutivo, es que se está haciendo mucho show, mucho ruido y al final pocas nueces, ¿no? Tuviste la semana pasada como innecesariamente, igual que ocurrió con el caso del señor Nando Meneses, igual que ocurrió con el caso del alcalde Soriano de Pocrí, personas que estaban concurriendo al proceso, o que incluso en el caso de Nando Meneses estaba solicitando que se le imputara por más de 6 meses. Entonces hacen todo este show, todo este despliegue que genera una gran expectativa. Ocurrió lo mismo la semana pasada con
la aprehensión de Luis Oliva y de otras personas, de Budiatía y otras personas, y resulta que al día siguiente un juez de garantías les dio calle. Entonces, generas una alta expectativa y al día siguiente se toman decisiones en derecho precisamente por la actuación politizada del Ministerio Público, y creo que eso no abona mucho. Creo que el clamor de Monseñor Ulloa es el clamor de todos los panameños de bien, lo que queremos que opere la justicia. Lo que estamos conociendo un poco de lo que ocurre en estos expedientes, te das cuenta de que hay mucha selectividad. Y pareciera que en el caso particular de otros temas, por ejemplo, en el tema de la descentralización paralela, que también se están conduciendo, deteniendo, innecesariamente también, porque son personas que deben concurrir al proceso y eventualmente cuando lo amerite el proceso se puede ordenar una detención provisional. Esto ve como la mayoría de las noticias que tenemos sobre los procesos de estos, al final terminan en decisiones del juez de garantía de mandarlos a su casa. Entonces, esto va generando mayor frustración. Y creo que en el fondo, y no quisiera darle un giro a tu entrevista, pero tengo que decirlo, creo que en el fondo el Ministerio Público no solamente está actuando como un instrumento político en las causas en contra de políticos que están siendo procesados, sino que forma todo esto parte de toda una estrategia de quienes dirigen el gobierno en este momento para ir generando una atmósfera de frustración para eventualmente, si lo amarras y ves el marco completo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, con la intención de convocar a una constituyente originaria por encima de lo que establece la Constitución. Entonces, lo que se trata es de crear esta atmósfera, este ambiente en el que en ese nuevo modelo constitucional que pretende quienes ostentan el poder hoy, desaparezca el sistema de representación popular que tenemos. Estoy dando un giro a lo que me dijiste, pero creo que esto es algo importante saberlo, porque al final toda esta frustración ciudadana, todo este malestar ciudadano que se da cuando ves cómo opera el sistema judicial y cuáles son sus resultados, al final puede tender a llevarnos a ese punto en el que a la vuelta de un par de años podemos tener impuesto en contra de la propia Constitución un nuevo modelo en el que desaparezca y volvamos a etapas superadas por la sociedad panameña en el sistema político, ¿no? Cuando existían alcaldes y consejos municipales y la figura de representación que es la base de nuestro sistema político desaparezca. Pedro, dos preguntas y le doy la palabra luego a Rolando también. La primera, usted habló de la iglesia y hace algunos días atrás se escuchaba descalificaciones hacia la iglesia, tratando a la iglesia de izquierda. O sea, porque aquí el término izquierda está siendo utilizado para descalificar a la gente, como si fuera un pecado mortal el ser de izquierda. Yo eso lo respeto. Yo no soy de izquierda, pero respeto a quien piensa como izquierda, como centro, como derecha, y si no quiere ser de ninguna ideología, también lo respeto. Es como respeto al evangélico, respeto al católico, respeto al que practica la religión judía, al que practica la religión musulmana, en fin, eso yo lo respeto. Yo no me meto con eso y no lo veo como algo negativo. Pero eso por un lado, para conocer su opinión. Y lo segundo, el tema de la constituyente que usted trae a colación, hay que tener claro, y la población debe tener claro, que la Constitución no te va a resolver ninguno de los problemas fundamentales y básicos de la vida cotidiana del panameño. No es que aprobamos el domingo la Constitución nueva y el lunes usted va a amanecer con empleo, usted va a amanecer con agua, usted va a amanecer con plata en el banco, usted va a amanecer con medicinas en todos los hospitales o usted va a amanecer con las mejores escuelas del mundo. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué le preocupa a usted, don Pedro, de la forma como se está llevando a cabo este proceso de rumbo hacia una nueva constitución? Y si es realmente un proceso constitucional y genuino,
Adelante con los dos temas. Sí, bueno, mira, en primer lugar, creo que el rol de la Iglesia bajo el liderazgo del anterior Papa Francisco, y creo que se le da cierta continuidad con el actual Papa León XIV. Y aquí en Panamá, al menos desde Monseñor José Dimas Cedeño y ahora con Monseñor Ulloa, creo que juegan un papel importante. Vaya, el que tú quieras tener un sistema público educativo eficiente que pueda ser igual o mejor como lo fue hace muchos años, educativo financiado desde el Estado, o que quieras tener un sistema de salud eficiente, vaya, eso no te hace de izquierda, pero es un planteamiento desde la izquierda. Y es un planteamiento en el que, porque al final, ¿de qué se trata ser de izquierda o ser de derecha? Mucha gente es de izquierda o tiene afinidades con la izquierda sin saberlo. Cuando hablas del código de trabajo, cuando hablas de todos los beneficios que se han obtenido a lo largo de nuestra lucha social, en Panamá te das cuenta de que la izquierda jugó un papel, incluso durante el proceso revolucionario de Omar Torrijos, la reforma agraria, todo el proceso de masificación de la educación universitaria pública. Bueno, hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar. El crecimiento de la clase media se dio precisamente en ese escenario y en ese ambiente en el que los derechos sociales se fueron ampliando cada vez más para los panameños. Entonces, hay mucha gente que lo es y no lo sabe, simplemente por el estigma y que es el discurso fácil, ¿no?, del presidente y de sus adláteres. Pues la gente que protesta contra la ley 462 porque va a darle a las futuras generaciones pensiones de hambre. Bueno, es que son de izquierda, son comunistas. Entonces es muy fácil descalificar a cualquiera por sus argumentos. Pero al final, cuando tú haces el análisis de cuáles son tus aspiraciones, del rol que el Estado debe jugar en la sociedad panameña, te das cuenta que hay mucha afinidad con esos planteamientos que hace la Iglesia. Entonces, eso, para plantearte el papel que la Iglesia está jugando, creo que es importante que lo sigan haciendo. Creo que es importante porque orientan a buena parte de los panameños en un escenario de gran confusión. Ahora, con respecto al tema constitucional, lo que tú dices es cierto. Si tú apruebas una reforma de la Constitución, no se resuelven tus problemas inmediatamente. Pero si lo que tenemos luego del ejercicio constitucional, actuando de la forma que está haciendo este gobierno, es una camisa de fuerza y es desmantelar la capacidad que tiene el aparato político panameño de atender las necesidades más urgentes e inmediatas de la sociedad panameña, y vuelves a lo que tenías hasta 1968 con municipios organizados a través de consejos municipales, pero sin ninguna injerencia en la vida del ciudadano común o capacidad para atender los problemas de las comunidades a lo largo y ancho del país. Entonces vuelve al caciquismo y al gamonalismo que teníamos hasta 1968 a lo largo y ancho del país. Acuérdate quiénes eran los diputados, salvo contadísimas excepciones, aquellos que apoyaban las transnacionales, en el caso de Chiriquí, de Bocas del Toro, las transnacionales bananeras, o aquellos que estaban respaldados por el poder económico, por las grandes empresas acá en Panamá, porque eran circunscripciones enormes a nivel de provincia que solamente aquel que tenía muchos recursos económicos podía llegar a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces, ellos quieren volver a ese modelo, lo veo muy difícil, pero además pretenden hacerlo de forma inconstitucional. Si tú escuchas a Miguel Antonio Bernal, o escuchas reiteradamente, porque en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que él va a convocar a una constituyente originaria. Vaya, una constituyente originaria surge como un mecanismo democrático en un momento de caos y de crisis, para darle una salida política al país. Y una constituyente originaria barre con todo. Barre con el poder judicial, barre con el poder legislativo y con el ejecutivo. Así ocurrió aquí en Panamá, porque ellos se afianzan mucho en lo que ocurrió en el 45 y 46. Pero así ocurrió aquí en Panamá cuando Ricardo Adolfo de la Guardia convoca a la constituyente del 45, se instala, cree que esa constituyente instalada le va a prorrogar su periodo hasta el 48 y resulta que la constituyente asume todo el poder. No solamente nombra a su presidente Enrique A. Jiménez como presidente de la República, sino que además se instituye como Asamblea Nacional hasta 1948. Eso ocurrió ya en Panamá.
Pero ellos están pretendiendo pasar por encima de lo que establece la Constitución, que tiene un mecanismo de reforma constitucional a través de una constituyente paralela que es convocada desde el Ejecutivo o desde el Legislativo o de ambos o por iniciativa popular, pero que al momento de hacer la elección está también establecidos los parámetros bajo los cuales debe convocarse y el Tribunal Electoral juega un papel fundamental. Y entonces aquí te caso el tema del salario de los magistrados, de la pretendida jubilación especial de los magistrados de la Corte Suprema, porque cuando ellos hagan esta convocatoria inconstitucional, están pretendiendo que la Corte Suprema de Justicia avale esa decisión. Y por eso es que tú ves que sorprendieron a la sociedad panameña el año pasado, no permitieron que la Asamblea Nacional discutiera a fondo la parte numérica del presupuesto y todos nos sorprendimos, incluso los propios diputados, cuando resulta que en el presupuesto del año 2025 había un incremento de 10 a 14 mil balboas en el salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al punto al que quiero llegar es que debemos tener mucho cuidado con todas las actuaciones que está dando este gobierno, que tiene todos los visos de ser un régimen autoritario y que está pretendiendo afianzarse con el Poder Judicial, que son los que pudieran en un momento determinado ponerle un freno. Recordemos cuando Ricardo Martinelli se despedía del poder e indultó a más de 300 personas y cómo la Corte Suprema de Justicia pudo frenar ese exabrupto de Ricardo Martinelli. Bueno, ahora lo que pretende este señor, el señor Mulino, es tomar decisiones en contra de la propia Constitución, sustentado no por ningún partido político, ninguna fuerza política de base en la sociedad panameña, sino por las armas de la fuerza pública y por el otro lado dándole un aval de institucionalidad democrática con el respaldo de una decisión de la Corte Suprema. Y por eso los están cebando, por eso les están dando lo que quieren, para tener una Corte Suprema sumisa y entregada al Poder Ejecutivo, como lo estamos viendo. Y peligroso también, mientras que todo esto ocurre, entonces tienes un ministerio público que actúa políticamente y que sirve, como ocurrió después de la invasión, como ocurrió también con el gobierno de Ricardo Martinelli, como un instrumento de presión y de persecución política. Rolando. Bueno, mira, hay que ver, abonando un poco lo que dice el exdiputado Pedro Miguel. Y yo sí tengo que decir que, por ejemplo, cuando se dio el caso, por ejemplo, de Suntrax, ese caso tenía mucho menos pruebas que el caso que se dio la semana pasada con el tema de la AIG. Entonces, sí estoy viendo una inclinación de los jueces para complacer, digamos, al gobierno. O esa es la consecuencia de sus decisiones, porque indudablemente todo lo que ocurrió alrededor de Suntrax terminó casi en su desmantelamiento. En cambio acá, al día siguiente, comenzaron a darse las libertades a personas que indudablemente tienen que responder por sus actos. Así que me preocupa este asunto. Y sobre todo, yo recuerdo que el procurador y algunos de sus fiscales, después de acciones como las que se tomaban de allanamientos, de arrestos, venían conferencias de prensa en las que se exponían todo. Acá yo siento que la fiscalía que está llevando a cabo está como sola. Yo no veo apoyo de parte de sus superiores, no he visto al procurador decir una sola palabra, ni de esto, ni de los otros casos. Pareciera que estuviera mudo en estos asuntos. Entonces eso me preocupa porque no estoy viendo un respaldo a la acción de los fiscales. En cambio, en el órgano judicial estoy viendo actuaciones que yo debo cuestionar, precisamente por todas las cosas que han venido pasando. ¿Recuerdas cómo se detuvieron a la gente de Suntrax y de otras organizaciones a la velocidad de la luz? Los humillaron y nadie dijo absolutamente nada para defender los derechos de esas personas, que pueden ser
responsables de las cosas que se dicen que hicieron, pero que también son personas que deben ser tratadas con dignidad. Entonces, empecemos por allí. Y precisamente sobre este asunto tengo que añadirte que en el caso de Monseñor, esa descalificación que está haciendo el Ejecutivo con los pronunciamientos de la Iglesia, simplemente es para meter miedo. Descalificas a la Iglesia llamándolo de izquierda como si eso fuera un delito o un gran pecado, cuando el socialismo en Europa ha hecho que esos países estén donde estén. ¿Y Lula de qué partido, de qué línea política? Por supuesto. Y aquí el gran cuco es la izquierda. Y es una cosa que esto rechaza incluso la población panameña. Así que eso debería ser como materia superada, porque aquí Suntrax y muchos de las organizaciones que están a su alrededor formaron partidos políticos, y la respuesta del pueblo panameño en las elecciones no los respaldó, no comulga con la forma. Y yo estoy seguro que no comulgan, no es por las personas, sino por la forma en que actúan en los movimientos de huelga y de paro, que realmente son cuestionables en muchos casos. Entonces, tengo que preguntarme, ¿por qué el Ejecutivo insiste en descalificar a voceros, por ejemplo, de la sociedad panameña, como es la Iglesia Católica? Cuando el presidente vino de un movimiento civilista en la que la Iglesia jugó un papel muy importante, pero muy importante, durante la época de la dictadura militar. Entonces, yo tengo que preguntarme cuáles son los motivos, y yo no puedo llegar a una conclusión buena sobre esto, porque aquí está en juego muchas cosas más, y no puedo dejar de entronizar en este asunto la baja popularidad del gobierno. Es en las redes, cada vez que el presidente habla, veo un movimiento de la sociedad no contra lo que hace, sino contra la forma en que dice las cosas. Muchas veces también contra lo que hacen, pero se agrava por la forma en que se dirige a las personas. Entonces, yo creo que tenemos aquí una crisis provocada por la forma y por el discurso. Por eso me preocupa todo lo que está ocurriendo con las personas que se levantan contra el discurso y contra las acciones del gobierno, porque inmediatamente son descalificadas. Eso incluye políticos, iglesia, periodistas, todo el mundo que se levante contra el gobierno sufre unas consecuencias de descalificación y de menosprecio a todo lo que piensa y dice. Eso me preocupa. Pedro. Bueno, mira, en el caso ahora que lo trajo Rolando a colación, en el caso de Suntra, que es evidente que es una manipulación totalmente política en contra de estos dirigentes que jugaron un papel importante en el año 22, que fue cuando surgió el proceso judicial que se reactivó ahora con esta nueva administración. En aquel momento se tomó un caso que debería estar siendo atendido en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción civil, y se ha convertido en un caso penal. Los que hemos tenido acceso a la información que hay dentro de ese proceso, y los que estuvimos pendientes de la audiencia de imputación, por ejemplo, a Genaro López, nos dimos cuenta de que, en efecto, un caso que perfectamente puede ser atendido en la jurisdicción laboral y civil, a la que se le ha pretendido dar visos de delito para llevarla a la jurisdicción penal y neutralizar a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción.
Ese es otro ejemplo y grave de lo que ha venido ocurriendo durante esta administración, en la que el sistema judicial ha sido politizado. Y no quería, ahora que Rolando lo trajo a colación, no podía dejarlo pasar por alto, porque si ahora son los de Suntra, que el día de mañana podemos ser nosotros mismos los que seamos perseguidos de esta manera sesgada, de esta manera manipulada desde el poder político. Pero bueno, repito, yo creo que la Iglesia está jugando su papel. El hecho de que el presidente de la República tenga esas consideraciones no le da ningún valor a las posiciones del gobierno. Por el contrario, creo que es un discurso fácil, fíjate, no es aquí en Panamá, eso es a nivel global. Y cuando tú quieres descalificar a alguien, entonces te fundamentas, no vas al mensaje, al fondo del mensaje, sino que vas a atacar al mensajero. Y es el discurso fácil de descalificar a quien emite una idea o emite una opinión en lugar de contraargumentar. Es fácil, ¿no? Es muy sencillo. Simplemente me baso en el lavado cerebral que ha habido por generaciones a través de los medios masivos en contra del movimiento social o de la izquierda, y descalifico sin ir al fondo de los planteamientos de los argumentos. El discurso de Monseñor Ulloa ahora y en ocasiones anteriores es un discurso profundo, es un discurso sentido, es un discurso que recoge el sentir de amplios sectores de la sociedad panameña, no solamente de aquellos que hemos militado en algún momento en el movimiento social, pero también de amplios sectores de la sociedad panameña, porque en efecto es una aspiración histórica de los panameños de que tengamos un sistema de justicia que sea, valga la redundancia, justo, y no un sistema selectivo, de justicia selectiva como el que hemos venido teniendo al menos durante los últimos 35 años. Lamentablemente sí, hemos tenido momentos de luz, hemos tenido momentos de... en algunos gobiernos se han podido lograr avances, esa descalificación al Pacto de Estado por la Justicia por parte del presidente de la República, cuando sabemos que del 2008 para acá hubo cambios importantes en el sistema judicial panameño, que están siendo retrotraídos ahora en este momento, pero sí se han logrado avanzar un poco con el tema de la carrera judicial, las reformas a los códigos, la migración del sistema penal inquisitivo al acusatorio, al garantista, que está siendo ahora amenazado con reformas propuestas por el Ministerio Público en la Asamblea Nacional, con el proyecto de ley 291 y 292, pero que pretenden, exacto, darle más herramientas, más garra, volver a lo que teníamos antes. Por eso te digo, este es un gobierno que sí, puede ser de corte empresarial, pero su pretensión es llevarnos a estadios que ya habíamos superado como sociedad. Y creo que al final van a fracasar, porque como lo dijo Rolando, es un gobierno con muy baja popularidad, y todo lo que sea sometido por este gobierno a un tamiz, al tamiz de la sociedad panameña, seguramente será rechazado. Cierro, Pedro Miguel, porque tengo ya a Juan Diego Vázquez también que va a intervenir, con una pregunta. ¿El PRD se renueva o se maquilla en la próxima cita que tienen? Porque lo que estoy observando es que va a haber un cambio de algunas personas. Sí, es lamentable, ¿no?, que no hayan cumplido su palabra una vez más. Estamos repitiendo una especie de déjà vu de lo que se vivió en el año 2014, cuando Juan Carlos Navarro y otros 4 dirigentes renunciaron, pero 5 de ellos, encabezados por Benicio Robinson, decidieron mantenerse en sus cargos. Ellos prometieron el año pasado, en el mes de octubre, irse en el mes de septiembre de este año. Ya estamos en septiembre hoy, y vemos que en efecto solo se está planteando llenar los espacios de aquellos 5 que renunciaron. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en el PRD? Lo que decidan los miembros del Directorio Nacional. Y aprovecho la oportunidad para plantearlo, porque ya he iniciado mi recorrido nacional. Nosotros vamos a pelear este asalto. Vamos a ir como candidato a la Secretaría General del PRD el 23 de noviembre, junto a un grupo de dirigentes que pretende darle balance y procurar que este CEN sea lo más transitorio posible. Es decir, lograr que el PRD tenga un congreso ordinario lo antes posible. Si es posible, a más tardar a finales del año 26. Pero para eso debe surgir el empoderamiento de los miembros del Directorio Nacional, que están por encima en su jerarquía del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo Nacional del partido.
Bien, gracias Pedro Miguel, anunciando o reiterando, ahora sí, que va por la Secretaría General del PRD y ya está recorriendo el país para lograr ese objetivo y luego hacer los cambios que se tienen que hacer dentro de